Con María José Lubertino, un poco para analizar la situación habitacional en la ciudad y la situación de ocupación del territorio, de los terrenos y de los espacios en esta ciudad de Buenos Aires. Así que la saludamos a María José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo ¿Cómo están? anda? Muy Acá bien. Mauro Cabalín, Federico Esclauserio y Ramiro Coelho te saludan. Creo que no te podemos escuchar. ¿Tenemos Sí, algún sí, sí, problema sí, 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 técnico? estamos escuchando. Ah, ¿la La estamos estamos escuchando? escuchando. Sí, sí, Sí. Ah, sí. entonces debe ser mi. Ahí, vamos a A subir ver los si podemos auriculares. A ver mejorar ahora. mi. A ver, María José, a ver si te puedo escuchar. Perfecto. Ah, muchas Sí, gracias. estuve también en la Marcha de las Escobas. Hemos llegado de regreso a casa hace unos momentitos nomás. Y por supuesto, recordamos aquella histórica Marcha de las Escobas en 1907, donde los inquilinatos en La Boca, en Barracas, se pusieron de pie y se levantaron por los aumentos de lo que eran sus alquileres. Y bueno, en este caso, por eso también marchamos con escobas en la mano. Básicamente, la situación de la falta de viviendas sociales y del acceso a la vivienda en la ciudad no es un tema nuevo. Nosotros lo venimos denunciando ya desde hace varias décadas. Sí. Los gobiernos de Macri, Larreta y Macri, Macri 1 y Macri 2, no se han caracterizado por hacer planes de vivienda ni por dar oportunidades al acceso a la vivienda a las personas que no tienen propiedades. En primer lugar, recordemos que hay más de 1 millón de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, o sea, un 37% de las personas que habitamos en la ciudad de Buenos Aires son inquilinos, que en este momento la situación es muy grave porque el decreto del Ejecutivo, el decreto 70, derogó la ley de alquileres que estaba vigente y por lo tanto rige el Código Civil y las personas pueden pactar no libremente, porque obviamente quien no tiene la oportunidad está a merced de quien tiene las propiedades. Pueden pactar cualquier precio por cualquier plazo, con una actualización periódica sin ningún tipo de límite. Y sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha permitido ahora la sanción de una norma, con la complicidad también de la legislatura, que permite lo que se llaman desalojos express, o sea que las personas pueden ser desalojadas con una notificación sin hacer un proceso judicial, lo cual es absolutamente inconstitucional, pero obviamente, entre tanto, todo esto funciona de hecho. Y por el otro lado tenemos la realidad de todas las personas en situación de calle. Cuando yo fui legisladora de la ciudad, comenzamos a tratar de dialogar y sancionamos una ley para que las personas en situación de calle tuvieran algún tipo de amparo. Recuerdo todo lo que trabajamos con la gente de Proyecto 7, Sí. pero el gobierno de la ciudad sigue mintiendo sobre este tema y siempre da datos que son el 50% de las personas en situación de calle. Ahora tenemos un invierno crudísimo y la gente se muere en la calle. Entonces, Es notable, María José, la diferencia en respecto de las estadísticas que hay entre la encuesta que hicieron, relevamiento en realidad que hicieron las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, en comparación con las mediciones que tiene el gobierno de la ciudad. Eso condiciona tremendamente además la política pública y les da el justificativo de utilizar muchísimos menos recursos, ¿no? Inclusive. bueno, primero, recursos cero, y sobre todo, digamos que en los últimos datos el gobierno de la ciudad acusaba que habían 5.000, menos de 6.000 personas en situación de calle, y las organizaciones y el tercer censo que se hizo arrojó aproximadamente casi 12.000 personas en situación de calle. Por supuesto, estos datos pueden variar semana a semana porque las personas se mueven de lugar, pueden haber más, menos, pero lo que estamos diciendo es que en los distintos censos que se han realizado desde las organizaciones sociales y populares, registrando cuadra por cuadra, manzana por manzana, lo que da por resultado es que la ciudad miente en un 50% de los datos.
Eso es lo que queda verificado con ese censo popular. Y esta semana es una semana muy dura porque la legislatura, la connivencia de los mileístas y los macristas es una fórmula exclusiva, es una fórmula excluyente para los sectores populares, compiten para ver quién es más cruel y sobre todo con un marketing patético, donde digamos que sacar una persona de situación de calle no es darle albergue, sino limpiar la ciudad para Jorge Macri. Y lo mismo en el caso, esta semana se sancionaron leyes que tienen que ver con la criminalización de los trapitos y los limpiavidrios. Recordemos que ya de manera recurrente la ciudad modificó el código contravencional varias veces tratando de criminalizar a estas personas. Por supuesto, nadie quiere ninguna mafia ni atemorizar a nadie. Yo soy una señora que muchas veces va en el auto, no es que quiero que me rompan el vidrio o me roben, pero digo, las personas que están en situación de necesidad necesitarían un gobierno que asista, que acompañe, que dé alternativas laborales, que pueda generar espacios de emprendimientos, cooperativas. Por ejemplo, todos los negocios que está haciendo la ciudad de Buenos Aires con los estacionamientos para darle las licitaciones de estacionamientos a empresas que son amigas. No puede armar cooperativas con las personas que están en situación de necesidad, que están tratando de sacar un mango porque le piden una propina a alguien que estaciona y organizar que sean personas que estén a cargo de los estacionamientos. Por supuesto que no queremos las mafias de los barras bravas o las mafias que en definitiva esas no terminan nunca en cana. Los que terminan en cana son los perejiles, Claro, por boludeces, sí. las mafias de los trapitos Claro. son regenteadas por policías o con Mm. connivencia policial y eso no pasa nada. Ahora, Entonces, las organizaciones digamos, que manifestaron hoy, tienen un saber, o sea, que han venido desarrollando, que a principios del siglo XX, durante la gobernación, durante el gobierno de Ibarra, hubo, a través del IBC, la ley 341, muchas experiencias de cooperativas que uno recorre algunos barrios de la ciudad y las ve, están construidas a precios accesibles, a la lógica de la vida de ciertos sectores populares. Este, eh, ¿Cómo es, a pesar de eso, vos ves que está persistiendo esta capacidad de poder gestionar esta situación de manera mucho más eficaz que lo que hace hoy en día este Estado? pero por supuesto, y esto no es simplemente la experiencia acumulada de los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires. En las ciudades, en las ciudades más miradas por nuestra élite de gobierno, en Ujú. París, en Nueva York, en Berlín, en todas estas ciudades hay normas y reglas que generan un equilibrio en la administración de los recursos de la ciudad. Entonces, puede haber un impuesto a las viviendas ociosas que acompañe y ayude a que haya viviendas populares. Puede haber algún tipo de situación en la cual los predios públicos que este gobierno de la ciudad y el gobierno de Milei está regalando a precios vil, haciendo negocios pingües, negocios inmobiliarios. Bueno, las tierras públicas son puestas para no solamente para construir viviendas que pueden ser dadas en título de propiedad. Cuando hablamos de derecho a la vivienda, no estamos hablando de que una persona pase a ser propietaria, estamos hablando de un techo con las condiciones de confort básico, acceso al agua, a las cloacas, calefacción en invierno, ventilación en verano. De eso hablamos con el derecho a la vivienda. Entonces hay países y ciudades del mundo donde tal vez no se le da en propiedad o no hay una compra de esos inmuebles, pero hay alquileres por muchos años a precios razonables que ayudan a que el mercado no se dispare a cualquier precio.
Hoy todos los desarrollos inmobiliarios y los negocios inmobiliarios que está generando el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en nuestras tierras públicas, que además son como las joyas de la corona que se van vendiendo, generan que se disparen los precios de la ciudad hacia arriba, Claro. los precios de las propiedades y los precios de los alquileres. Nosotros habíamos propuesto en su momento que tiene que haber justamente el hecho de que haya un reservorio de tierras públicas permite que vos desde el Estado de la ciudad regules el precio de las propiedades y el precio de los alquileres, y eso no estaría sucediendo. No hay intención, no hay ninguna intención para tomar ese camino, María José. No hay ninguna intención, y al contrario, creo que hay una agudización de los discursos antiderechos, de los discursos de la crueldad, como si las personas que están en situación de calle, el pibe que te pide una moneda en un semáforo o el que va a limpiar un vidrio. Es decir, nadie está obligado a pagarle a un chico que te quiere cuidar el auto, pero la ciudad debería organizar estas Claro, situaciones claro. y acercarse a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, eh, ofreciéndole recursos alternativos. Lo que está pasando es que el gobierno nacional destruye las normas que acompañaban a un jubilado, a una jubilada, a una persona con discapacidad, a las personas en situación de vulnerabilidad, y el gobierno de la ciudad, en lugar de reaccionar arbitrando los recursos que tiene esta ciudad, que tiene muchos recursos y mucha gente, somos muchas las personas pudientes en la ciudad de Buenos Aires, que podemos acompañar un proceso de mayor equilibrio y de mayor justicia social en la ciudad. Para cerrar, si te parece, te traigo algo que va a suceder mañana, seguramente estás informada, acá en la zona del Riachuelo, en La Boca, en torno a esta iniciativa, podemos llamar, del gobierno de la ciudad de intentar poner negocios sobre el borde del Riachuelo, una zona que es de encuentro de toda la comunidad de los que vivimos en La Boca. Bueno, acabas de mencionar el tema de las tierras y bueno, el tema de la ocupación, ¿no? Del espacio público y de la mercantilización permanente del espacio público que el gobierno lleva adelante, ¿no? Bueno, a ver, nosotros arrancamos la marcha hoy de las escobas en Callao y Corrientes y terminamos en el edificio, en el emblemático edificio del Plata, que era un edificio público de la ciudad de Buenos Aires que se malvendió para los negocios inmobiliarios de IRSA. Pero vos me llevas a otro tema, que es el tema, por ejemplo, de la venta de la isla en lo que hoy se llama Ramblas, el proyecto de Ramblas, en lo que es la ex ciudad deportiva de Boca, al lado de la reserva ecológica. Sí. Bueno, este es otro gran negociado que tiene una larga historia porque es la venta de la ciudad, la ex ciudad deportiva de Boca, lo mismo que todo lo que ha pasado en la isla de Marchi. Es decir, toda la zona que nosotros llamamos el Riachuelo, ustedes saben que nuestra asociación ha sido parte de el monitoreo del cuerpo colegiado en la causa Mendoza durante más de 15 años que la Corte cerró. Entonces nosotros hablamos de que el Riachuelo es el corazón de la región metropolitana, ¿sí? La región metropolitana, que es Cava y Gran Buenos Ambas, sí, Aires sí. Sur, tiene este pulmón verde que es el Riachuelo, que no ha sido descontaminado, que está descontrolado, que llevamos la causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero obviamente, igual que la vidriera al Río de la Plata es codiciada, ahora van también por el Riachuelo, porque el Riachuelo saneado es el pulmón verde de nuestra ciudad o de nuestro gran Buenos Aires. Y por supuesto están arrancando allí los negocios inmobiliarios y van a intentar con este proceso de gentrificación. Ustedes lo han vivido en La Boca. Sin duda, sí, sí. Permanentemente sucede. En La Boca han marcado el mapa de los desalojos, manzana por manzana, han arrasado con nuestros conventillos históricos, arrasaron, no les importa nada, lo único que dejaron es la turistificada calle Caminito, 2 cuadras, y el resto
los pobladores originarios, las familias, los conventillos reales, cuando no han podido desalojarlos, los han incendiado Sí. para poder desalojarlos. Entonces, ¿cómo les voy a explicar a Sí, ustedes? bueno, y la Guardia de Auxilio, ¿no? Que ahora es el nuevo arma, el nuevo brazo ejecutor del desalojo, ¿no? Con argumentos Así es, que técnicos. dicen que se va a caer un edificio, entonces vienen y te sacan por la fuerza sin que intervenga ni la justicia ni nadie. Todo eso son procedimientos inconstitucionales, pero bueno, esta es la ciudad que tenemos y tenemos que hacer una alternativa a esto, construida desde abajo, con todos los sectores que queremos un cambio, porque además es viable una ciudad diferente. Tenemos los recursos, tenemos la gente. Queremos vivir en una ciudad donde todos podamos vivir en armonía con la naturaleza y entre los más ricos, los más pobres, todos tenemos lugar en esta ciudad. Hay una posibilidad el año que viene, ¿no? Bueno, dependerá de cómo nos articulemos. Sin duda. María José, gracias, buenas noches por este rato. Muchas Chao, gracias. gracias a Un gusto, ustedes. un gusto. Saludos a la boca. Muchas gracias. Gracias. María José Lubertino es legisladora porteña, diputada nacional también, fue